Sí, Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos. También los hermanos que están atrás de su pantalla, que Dios les esté bendiciendo. Gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar nuevamente aquí para poder escuchar su voz, escuchar su palabra. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 12. Creo que es un pasaje o versos muy conocidos. Dice así el verso 1 y 2: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Oramos, hermanos? Señor, en esta noche le damos gracias, Padre, por su amor. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos va guiando día con día, Señor, para que nosotros cada día le podamos agradar, le podamos obedecer. Y en esta hora pedimos esa presencia de ese Espíritu en nosotros, para que abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, sea bien recibida, caiga en una buena tierra, Señor, y que dé fruto, Padre. Que en esta hora, Padre, que sea usted guiándonos. Llénenos aquellos que tenemos esa necesidad de usted, que somos todos los que estamos aquí, también los hermanos que están detrás de su pantalla, y también aquellos hermanos que después verán, Señor, a esta predicación, que también, Señor, nos llenes con esa palabra, nos llenes de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque reconocemos que fuera de usted nada podemos hacer, nada somos, Señor. Por eso queremos permanecer pegados a usted en todo momento, no separarnos ni un instante, Señor. Gracias le damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estos versos que nosotros leímos dice que tenemos una nube, dice, lo presenta como una nube alrededor nuestro de testigos. Y esos testigos o esa nube que está hablando aquí este autor se refiere a el capítulo 11, que es acerca de estos hombres de fe. ¿Sí? Nos está hablando que nosotros tenemos alrededor nuestro tan grande nube de testigos y que por esto nos despojemos del pecado. ¿Sí? Y que corramos esa carrera. Pero ¿cómo vamos a correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Pero cuando nosotros corremos una carrera, ¿hacia dónde vemos, hermano? Hacia enfrente, ¿verdad? Hacia enfrente. Siempre hacia adelante. ¿O volteamos de repente a ver dónde viene el de atrás? No, ¿verdad? No desviamos nuestra mirada, sino va nuestra mirada fija. Ahora nos presenta que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Pero al final de este verso dice que ese Jesús, a través de su muerte y de su resurrección, se sentó a la diestra de Dios, en el trono de Dios. Entonces, ¿quién es Jesús, hermanos? Sentado en un trono. ¿Qué es? Rey. Exactamente, hermano. Rey. Tenemos que poner nuestra mirada hacia ese reino, hacia ese rey. Este es el tema del día de hoy, la mirada hacia el reino. Y voy a presentar a 3 personajes. Nosotros estamos en el libro de Josué, ¿verdad? 3 personajes y usted después se identifica o quiero que se identifique con alguno de estos personajes. ¿Sí? Vamos a ver 3 puntos. Primer punto, ese reino perfecto,
La tierra de Canaán nosotros lo tenemos que ver como ese reino perfecto, ¿sí? Pero también, punto número 2, como ese reino el día de hoy, ese reino presente. Y al final vamos a ver cómo se vive el reino hoy, ¿sí? A través de el personaje que estamos meditando en los últimos capítulos de Josué, que vamos meditando. Muy bien, voy a empezar primeramente con un personaje llamado Abraham, ¿sí? Por eso quise mencionar Hebreos, porque aquí está muy cerca. Este padre de la fe es llamado. Pero ¿por qué voy a hablar de Abraham, hermanos? Porque a Abraham se le dio la promesa de la tierra de Canaán, ¿sí? Que su descendencia iba a morar en esa tierra de Canaán. Pero nosotros vamos a ir viendo lo que Abraham aprendió a través de ir a esa tierra de Canaán. Y dice el verso 9, hermanos. El verso 8, perdón. 11:8. ¿Estamos ahí? Dice así: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Sí? Dios llamó a Abraham y el pasaje nos dice que él salió sin saber a dónde iba. Hermanos, Abraham no sabía a dónde iba. ¿Sabía o no sabía, hermanos? Va a decir, la Biblia dice que no sabía, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿por qué dice esto la Biblia? Génesis 11, perdón, Génesis, sí, 11:31. Miren lo que nos dice. Y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra ¿de qué? De Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, ¿será que sabía Abraham a dónde iba? Sí sabía, hermanos. Sí sabía. Y ahorita vamos a ver por qué la Biblia en hebreo nos dice que salió sin saber a dónde iba. Pero en realidad nos muestra aquí la Biblia que sabía dónde iba. Dios llamó a Abraham de un lugar llamado Ur. Y este lugar, hermanos, está en Mesopotamia. Era un lugar muy próspero, Ur de los Caldeos. De hecho, le llamaban la media luna fértil. Y había 2 ríos ahí, Éufrates y el Tigris, que por eso era muy próspero ese lugar. ¿Sí? Y después ellos se van, hagan de cuenta que Ur está aquí, y se van a Harán, y después van a bajar a Canaán, ¿sí? Que es donde vamos a llegar. Pero después llegan a Harán, y Harán también pertenecía a esta media luna fértil. De hecho, era un lugar muy civilizado. Y por eso es que Abraham no entiende por qué Dios lo está moviendo de un lugar próspero, de un lugar donde tal vez es muy bueno cosechar. Abraham no entiende esto. Tal vez de Ur a Harán no hay tanta diferencia, pero cuando lo va a llevar a Canaán, ahí es cuando Abraham es que no entiende por qué a ese lugar. Dice después el 32, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Entonces Taré, o sea, el padre de Abraham, quedó en Harán. Ahí murió. Entonces continúa solo Abraham con Lot,
dice en el capítulo 12, verso 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra ¿de dónde? De Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Entonces Abraham sabía dónde iba. Y llegando a Canaán, ¿qué encuentra? Voy a leer en el versículo 10, dice así: y hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. O sea, ¿dónde lo llevó Dios a Abraham? Después de que había un lugar próspero donde él estaba, en Ur, después Harán, pero ahora lo lleva a Canaán y es un lugar donde hay hambre. Entonces, en realidad, Abraham no entiende por qué Dios lo está llevando ahí. Por eso es que la Biblia menciona que Abraham salió sin saber a dónde iba. O sea, no entendía el propósito de Dios, por qué lo estaba llevando allí. Pero muchas veces esto pasa con nosotros, ¿no, hermanos? A veces podemos tener todo, a veces estamos en escasez y no entendemos el propósito de Dios, por qué estamos pasando esta situación. ¿Pero Dios tiene un propósito? Sí, sí, hermanos. Dios no hace nada sin ningún propósito. Vamos a regresar a Hebreos. O antes de ir a Hebreos, vamos a Deuteronomio 11, hermanos. Voy a ver cómo era esa tierra de Canaán. Mire cómo era la tierra de Canaán. Dice así: guardar pues, voy a leer desde el versículo 8, 11:8. Guardar pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseéis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os seas prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de dar a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Mire cómo lo nombra la Biblia, este lugar que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regaba con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe el agua de la lluvia del cielo. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Y mira lo que dice el 13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Mire lo que está diciendo. Nos está presentando este pasaje que la tierra de donde Dios los sacó, o sea, la tierra de Egipto, ¿qué es? Más próspera. Que siembras y dice riegas con tu pie. Pero a la tierra que tú vas, no es así, dice. Es una tierra que depende de la lluvia, que absorbe la lluvia. Si no hay lluvia, hermanos, ahí hay escasez.
Pero ¿de qué iba a depender que Dios enviara la lluvia? De la obediencia. Si tú obedeces, yo te voy a enviar la lluvia temprana y tardía. ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios hizo que dependieran de la lluvia, hermanos? ¿De dónde viene la lluvia? Del cielo, de arriba. ¿Dónde está Dios? Arriba. ¿Dónde Dios quiere que este pueblo aprenda a poner su mirada? Arriba. Dios lo llevó a Abraham ahí para que aprendiera a depender de ese Dios. Y también está llevando a este pueblo con el mismo propósito. Ahora, hermanos, cuando este pasaje menciona que era una tierra que fluye leche y miel, ¿era algo literal? No, ¿verdad? No llegaron y veían la leche que caía o la miel que salía de abajo. No era de esta manera, ¿verdad? No es algo literal. ¿Por qué menciona entonces que esta tierra es así? Porque en este mismo pasaje nos dice que los ojos de Jehová están siempre en esa tierra. Por eso es que dice que esta tierra es como una tierra que fluye leche y miel, porque Dios iba a tener cuidado de esa tierra. Los ojos de Dios iban a estar siempre en esa tierra. Ahora sí vamos a Hebreos, hermanos. No se olvide de lo que vimos en este pasaje. Entonces, en el caminar de Abraham, cuando él llega a la tierra de Canaán, la Biblia lo está mencionando que él sale sin saber a dónde iba. O sea, no entiende el propósito de Dios. Pero estando Abraham en la tierra de Canaán, él entiende por qué Dios lo llevó ahí. Porque quería que dependiera de él. Y otra cosa, hermanos. Vamos a leer el verso 9 y 10. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Voy a leer el verso 13 al verso 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, cuando Abraham llega a esa tierra, Abraham entiende, no es aquí donde Dios quiere que yo ponga mi mirada. No es esta tierra, sino es una celestial. Dios quiere que yo ponga mi mirada en ese lugar celestial. No es aquí. ¿Y cómo vivió? Como extranjero. Como extranjero en esa tierra. Por eso nosotros podemos decir que Canaán representa ese reino perfecto de Dios. ¿Por qué? Porque nos está apuntando, nos está haciendo ver a través de la vida de Abraham, que ¿a dónde nos está direccionando ese Canaán? Hacia ese Canaán celestial,
a ese reino de Dios celestial. Por eso es que Abraham no construyó un lugar ahí. ¿Por qué? No era aquí. Ahora entiendo por qué Dios me sacó de Ur. Ahora entiendo por qué me quitó de Harán, lugar próspero. Porque Él quería que yo entendiera que yo tenía que depender de ese Dios. Y al estar en esa tierra, entendió, no es aquí tampoco, sino este lugar me direcciona hacia ese lugar celestial, a una patria mejor, cuyo constructor es Dios. Hermanos, ¿hacia dónde nosotros tenemos nuestra mirada? ¿Hacia dónde, hermanos? ¿Hacia ese lugar celestial? ¿O realmente vemos más real esto, donde ahora estamos? Realmente, hermanos, es más real aquel lugar que ahora no vemos, porque este lugar, esta tierra, va a ser destruida, pero aquel lugar va a permanecer. Tenemos que aprender a mirar hacia ese lugar. Pero también nosotros dijimos un punto más, que este lugar, hermanos, esa tierra de Canaán, también representa ese reino de Dios ahora. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque cuando ellos llegan a la tierra de Canaán, ellos luchan, ¿verdad que sí? Ellos tienen una lucha. Y entonces cuando nosotros lleguemos a ese reino de Dios perfecto, ¿vamos a luchar? ¿Vamos a seguir luchando? ¿Sí o no, hermanos? No, ya no. Entonces, en esta tierra de Canaán también está representando ese reino hoy, presente. Y vamos a Josué ahora sí, hermanos. Primero quiero ver el capítulo 12. Nada más lo voy a mencionar, hermanos. Este capítulo 12 es un resumen de cómo ellos empezaron a conquistar todos los lugares, desde antes de cruzar el Jordán, ¿sí? Este pasaje nos va a hablar de esto, pero va a mencionar a cuántos reyes vencieron. ¿Alguien se acuerda? 31, ¿verdad? 31 reyes vencieron. De hecho, ahí está una lista, si usted ve ahí al rey Jarmut, y después empieza al rey Eglón, y empieza a decir una serie de reyes que ellos vencieron. Esta es la lucha que ellos tuvieron. ¿Y qué pasó aquí? Derrotaron a todos los reyes. Esto es una victoria, hermanos. ¿Qué refleja esto? ¿Qué refleja esto, hermanos? Que nadie les pudo hacer frente, que Dios estuvo con ellos. ¿Por qué? ¿Ellos qué hicieron? ¿Cómo permanecieron? En obediencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a este pasaje y decimos cuando meditamos, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? Hermanos, nosotros podemos ver que ellos vencieron a 31 reyes y las áreas de toda nuestra vida son muchas que tenemos que vencer, ¿verdad? Sí. Y que va a haber reyes, porque ¿quiénes son estos reyes, hermanos? Eran personas que se oponían a la voluntad de Dios, que no quisieron escuchar a Dios, porque ya vimos
que hubo personas que escucharon lo que Dios había hecho como Rahab, ¿verdad? Sí, y creyeron. Pero entonces estos reyes están demostrando que quisieron aún enfrentarse con ese Dios dueño del universo. Se quisieron poner al nivel de Dios. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos. Pero yo pregunto, ¿cuál es la lucha que nosotros tenemos? ¿Cuál es la lucha, hermanos, que nosotros tenemos con nosotros mismos? Voy a decir así, cuántas áreas de nuestra vida, cuántos deseos, cuántas cosas hay también que quieren ocupar el lugar de Dios y ponerse como rey? ¿No es cierto? Sí. Puede ser nuestro trabajo, nuestro quehacer. ¿Qué es, hermano? Algo que yo deseo tanto. ¿Qué ocupa el lugar de Dios? Puede haber reyes que quieran ocupar el lugar del verdadero rey, que nosotros tenemos que pelear. Y yo voy a mostrar un ejemplo, hermanos, porque esto es muy importante. A lo mejor nosotros lo vemos muy simple, pero en realidad esto es importante. Y es el ejemplo de Acán. Pero antes de ir a Acán, yo quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, hermanos. ¿Estamos ahí? 7:25. 25 y 26. Mire lo que dice. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti. Dios está hablando cuando entraran a esa tierra, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios, y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo lo aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Un pasaje más, 13:17 y 18. Dice así: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión de ti y te multiplique como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy, para hacerlo recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Y ahora vamos al capítulo 6. Esto se los dijo antes de que entraran a la tierra. Y ahora Josué lo repite. Dice el 17: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente, dice, Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Hermanos, ¿Acán sabía esto? Sí había escuchado la ley de Dios, el mandamiento de Dios. Pero ¿qué hace? Toma del anatema. Y solamente quiero hacer aquí que veamos algo, que realmente esto es lo grave, hermanos. Miren lo que dice el verso 11 del capítulo 7. Israel ha pecado, le está diciendo Dios a Josué,
y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Dos cosas menciona aquí: han hurtado y han mentido. Yo pregunto, ¿características de quién son estas, hermano? ¿Quién vino a matar, a hurtar y a destruir? ¿Quién vino? Satanás. ¿A quién le llaman el padre de mentira? Satanás. ¿Qué cualidades tenía este hombre entonces? Está difícil, ¿verdad? Él está estando en el reino de Dios, aún, ¿qué tiene en su vida? Hay reino de las tinieblas. Pero hay algo más. El 21. Después de que Acán confiesa que él lo tomó. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Hermanos, lo que está diciendo Acán aquí es algo muy grave. Dice que él codició. ¿Usted recuerda quién más codició? Judas, dice, sí. Pero ¿recuerda a Eva? ¿Recuerda a Adán? Que dice que ese árbol lo vieron como un árbol bueno para comer, codiciable a los ojos. ¿Y qué hizo que ellos codiciaran ese árbol, ese fruto? ¿Qué hizo con la palabra que Dios le había dado? ¿Qué hicieron? Lo desecharon. Desecharon el mandamiento que Dios les había dado, que no comieran de ese fruto. Y desechar el mandamiento es desechar ¿a quién? A Dios mismo, hermanos. A Dios mismo. Y hay algo más. ¿Usted sabe cuál es el 10º mandamiento? ¿Sí? No codiciarás. Usted sabe que ese mandamiento, voy a decirlo así, es el más peligroso que puede, voy a llamarlo así, puede comerse a los otros 9. No sé si usted sepa, hermano, cómo están ordenados los mandamientos. Los primeros 4 mandamientos son en una forma vertical, o sea, hacia Dios, ¿sí? No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás ante ellos, no vas a jurar o no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo. Todo esto es hacia Dios. Y a partir del 6 al 10 es en relación horizontal, o sea, con el prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, ¿sí? No hurtarás, no adulterarás, no mentirás. Es en relación al hombre. Pero, hermano, cuando el hombre codicia, es porque ha puesto lo que él quería, lo que él anhelaba, en lugar de ¿quién? De Dios.
o sea, ha desechado a Dios. Eso lo vemos en el huerto. Cuando ellos pecan y desechan a Dios, se rompe esa relación con Dios. ¿Sí? Se rompe. Están desechando a Dios. Pero no solo fue a Dios, sino hombre con hombre, o sea, Eva y Adán. ¿Cómo quedaron? ¿Qué le dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. O sea, ella me vio. ¿No le echó la culpa? Sí. Hermanos, cuando el hombre codicia, se olvida de su prójimo, se olvida de Dios, desecha la ley de Dios, los 10 mandamientos quedan fuera. Canaán fue lo que hizo. ¿Cuántos pagaron por lo que hizo? No está diciendo aquí, en el pasaje que leímos antes de que entraran, dice en el verso 16, 18, pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. O sea, no sea que hagas maldito el campamento, las personas. Cuando el hombre codicia, hermanos, se olvida de todo. Solo quiere su deseo. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos, en nosotros, en este mundo. Que no miremos hacia el reino, que codiciemos las cosas de esta tierra, que desviemos nuestra mirada. Que a veces nos veamos unos a otros y digamos, mira, el hermano cómo es. Eso es lo que quiere el enemigo, hermanos. Que nosotros desviemos la mirada. Y a veces nos puede decir, ¿y por qué a Dios a él sí le da? Sí le suple y yo estoy viviendo así. Hace la codicia, hermanos, hace realmente que no tomemos en cuenta al hermano, que no tomemos en cuenta a Dios, que desechemos la ley de Dios. Esa es la batalla que nosotros tenemos que pelear, si obedecemos a Dios o no. Acán tuvo esa batalla y la perdió. ¿Por qué? Porque bajó la mirada a la codicia, a ver lo que le satisfacía. Pero ¿dónde está nuestra mirada, hermanos? ¿En verdad está en las cosas de arriba? Y por último, voy a ver cómo se vive el reino presente, ahora. Viendo a Dios, pero viviendo en esta tierra. Y lo voy a presentar con este hombre Caleb. Vamos al capítulo 14, hermanos. Dice así el verso 6, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante, dice, a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, aquí va a recordar cuando ellos salieron de Egipto. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué era lo que él sentía? Vamos a Números 3, hermanos. ¿Por qué quise poner a este hombre de ejemplo?
Vamos ahí. 13, versículo 30 hasta el 33, voy a leer. Dice: entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. O sea, usted ya se sabe esta historia, que manda Moisés a reconocer la tierra, pero que llegan unos y dicen, vamos a leer más adelante. Esto fue lo que dijo Caleb, que nosotros podremos, dice el 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Hermanos, mire, era Josué y era Caleb, solamente los que dijeron: sí podemos, nosotros podemos. ¿Por qué, hermanos? ¿Dónde tenían puesta la mirada estos hombres? ¿En quién? En Dios. Pero todos los demás habían puesto la mirada en los hombres. No podemos, son gigantes, nosotros somos como langostas. Ellos están creyendo que la tierra que ellos van a conquistar lo van a hacer con sus propias fuerzas. O sea, ellos se olvidaron de que era Dios quien los había sacado de Egipto, que había mandado las 10 plagas y que ellos ni siquiera habían hecho nada. Pero ahora ellos se habían olvidado de eso, de que fue Dios, y habían puesto su mirada ¿dónde? Abajo. Pero Caleb, ¿dónde la tuvo, hermanos? Arriba. Aunque todo el pueblo le decía: no, Caleb, y aún los querían apedrear, Caleb mantuvo su mirada arriba. Mire cómo es este hombre. Capítulo 14 de Números, aquí mismo, versículos 7 al 9. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Mire cómo es este hombre. Pero hay algo aquí que quiero resaltar, hermano. Hay algo que dice que realmente esa tierra es verdaderamente buena y que es una tierra que fluye leche y miel. Hermanos, si nosotros dijimos que eso no es algo literal, que solamente es algo figurado, ¿cómo es que Caleb pudo ver que esa tierra fluye leche y miel? Porque veía a Dios, hermanos. Porque estaba viendo a Dios. Abraham al principio dijo: ¿por qué me trajiste aquí? O sea, esta tierra que ni siquiera es buena para cosechar, tiene que depender de la lluvia. Pero Caleb está viendo con un corazón diferente, con unos ojos diferentes, fijos ¿en quién? En Dios, hermanos. Vamos a regresar a Josué. Capítulo 14.
versículo 8. Dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, lo que leímos ahora, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Mira, hermanos, ¿qué piensa él? Dice el 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Vemos lo que dice este hombre? Primero dice que Dios me ha dado estos 45 años más. Tenía 40 cuando él sale de Egipto, ahora 45 años más, o sea, ya tengo 85 años. O sea, este hombre sabe que la vida depende ¿de quién? De Dios. Pero dice que su fuerza sigue igual de cuando él salió de Egipto. ¿Para qué? Para la guerra, para seguir peleando. O sea, este hombre está viviendo en el reino de Dios. ¿Cómo? Luchando, hermano. Luchando para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice? Aún sigo con esa fuerza. ¿Por qué él dice esto, hermano? Porque él sabe que no es él, sino que es Dios quien pelea por él. Él lo sabe. Porque si lo supo de cuando salió, que no eran ellos los que iban a pelear, ahora él sabe también que no. Él quiere conquistar esa tierra. Dice en el versículo 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y las echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad a Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y el 15 es importante: mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, ¿saben quién eran estos anaseos? Los gigantes que dijeron cuando ellos fueron a reconocer, los hijos de Anac eran gigantes. Y sí, o sea, eran personas muy grandes. Pero contra estos peleó Caleb a sus 85 años. Esto es vivir el reino presente, hermanos. Ahora, él está luchando, está peleando, pero tiene su mirada fija ¿dónde? En Dios, arriba, en ese reino. Esa tiene que ser nuestra vida, hermanos, porque el enemigo quiere que bajemos la mirada para que codiciemos las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada ¿dónde, hermanos? En lo celestial. Así como Abraham, entender cuál es el propósito. No es esta tierra, no nos vamos a quedar aquí, hermanos. Este no es nuestro lugar. Tenemos que seguir poniendo nuestra mirada hacia arriba, donde está Dios. Pero si nosotros, hermanos, decimos: yo no puedo dejar de mirar esta tierra,
No puedo quitar esta área de mí. ¿Sabe qué estamos haciendo? Disminuyendo el poder de Dios, porque no somos nosotros. A nosotros nos toca ir en esa obediencia, meditar la palabra y obedecer. Y es Dios quien va a quitar esos enemigos. Hermanos, cuando nosotros veamos que los problemas son más grandes, que cuando nosotros veamos que tal situación ya está más grande que yo, que no puedo, algo estamos haciendo mal. Estamos mirando el problema, estamos dejando de ver a Dios. Distinga esto. Entonces entre nuevamente con Dios y diga: Señor, ¿qué está pasando? Los problemas me están pareciendo grandes. Entonces estoy empezando a mirar aquí abajo y no quiero. Quiero volver a mirar hacia arriba. Quiero mirarte a ti, no el problema. Oremos, hermanos. Señor, le agradecemos, Padre, por su amor, por su palabra, Señor. Porque usted nos advierte a través de la vida de Abraham cómo él pudo entender el propósito que usted tenía para él. Y aún él pudo responder viviendo como extranjero en esa tierra, pero mirando hacia ese lugar celestial. Vemos el ejemplo de Caleb, un hombre que miró con sus ojos, que miró con su corazón, siempre hacia usted. Y así queremos nosotros ser, Señor. No deje que nuestros deseos, que nuestros anhelos, que nuestra codicia nos venza, Señor, sino al contrario, que podamos rendir nuestro corazón a usted, para que realmente, Señor, salgamos victoriosos de todos nuestros enemigos. Que nuestro yo se doblegue, que anhelemos cada día más obedecerle, que nos deleitemos en obedecer su palabra, que sea un deleite para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que no somos nosotros, no es nuestra fuerza y no es nuestro poder, porque nosotros estamos acostumbrados a ver esta tierra. Pero el que usted eleve nuestros ojos no es de nosotros, es de su Espíritu Santo obrando y llevándonos, así como vimos al principio, en esa carrera, fijando nuestros ojos en Jesús, nuestro Rey. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.